Serie The Chosen. Está siendo una auténtica revolución. Muchísima gente la está viendo, la está comentando. Y hace unas semanas me enviaron un vídeo de un sacerdote católico, este es el vídeo, en el que este sacerdote católico, Javier Olivera, criticaba la serie The Chosen y básicamente recomendaba no verla. Y la verdad es que cuando vi el vídeo me sorprendió bastante porque los argumentos que se utilizan, los que utiliza este sacerdote para atacar la serie, me parece que son argumentos que no son buenos argumentos. Así que voy a dedicar este vídeo a intentar responder a esos argumentos. Antes de eso, dos aclaraciones. La primera es que yo respeto profundamente al sacerdote católico que realiza este vídeo, Javier. No es una crítica a él por ser sacerdote, ni a todos los sacerdotes católicos, ni mucho menos. Yo mismo soy católico, tengo grandes amigos sacerdotes católicos y muchos sacerdotes me han ayudado en mi vida. Así que para nada es una crítica a la idea del sacerdote católico, sino a las ideas que este sacerdote católico transmite en este vídeo. Y la segunda aclaración es que no estoy defendiendo a The Chosen porque crea que la serie es perfecta, porque es muy difícil que una serie o película que hable de Jesús sea perfecta. Tienen todas sus licencias cinematográficas. Pero sí que creo que los argumentos que se han utilizado contra ella en este vídeo que he citado son injustos, así que es por eso por la que la estoy defendiendo. Yo personalmente he visto las 3 primeras temporadas de The Chosen, estoy viendo ahora la cuarta y es una serie que sí que me ha ayudado, sí que diría que me anima a leer más la Biblia, sí que me ayuda a tener más presente a Jesús y a Dios en general. Así que The Chosen me gusta, pero tampoco estoy diciendo que sea perfecta. Una de las principales críticas que hace Javier de la serie está resumida al principio del vídeo. Vamos a verla. Conocí esta serie ya por el año 2019 o 20, con bastante desagrado en muchas partes porque me daba cuenta de un tinte claramente pro-protestante y antibíblico en muchos ámbitos. Ahora me explico. Vamos a centrarnos en esto de pro-protestante. A ver, el director de la serie, Dallas Jenkins, sí, es reconocido protestante evangélico, que viene de una familia protestante evangélica, así que sí, por supuesto, ni lo intenta ocultar ni nada parecido. Él es protestante, es evangélico y no tiene ningún problema con ello. Entonces, las gafas con las que mira él el mundo, el cristianismo, a Jesús, son las gafas obviamente protestantes, influidas por el mundo protestante. Pero esto no quiere decir que esté haciendo un desmérito con respecto a la visión católica, sino que él simplemente plasma lo que él entiende o intenta transmitir cómo él entiende el cristianismo. Ahora, una cosa muy interesante que ha hecho Dallas Jenkins, este director de la serie, es tener 3 asesores para la serie. Un rabino judío, un pastor protestante y un sacerdote católico. Dice, creo que mucho de él, el tema de que tenga diferentes visiones de lo que podría ser la fe cristiana en su serie. Como protestante, podría haber tenido perfectamente solo a protestantes como sus asesores y hubiera sido legítimo. Sin embargo, Dallas, en su intento por ver el cristianismo desde otras ópticas, no solo desde la suya, ha tenido a bien tener estos otros asesores. Y por cierto, este director también ha salido en varias tertulias hablando de la serie, no con un sacerdote católico, sino con un obispo católico, Robert Barron, que es estadounidense y es un obispo bastante conocido en redes, al cual también consideran como consultor bíblico de la serie. Esto creo que demuestra que la serie por lo menos no intenta ser anticatólica, sino que intenta que la visión católica pueda estar en diálogo con esa visión protestante que tienen los directores de la serie. Y a mí personalmente me parece muy honesto que este director, siendo protestante, tenga como consultores a un sacerdote católico, a un obispo católico y también al rabino judío. Me parece que demuestra que quiere tener una actitud de diálogo teológico. Y creo que los católicos podemos aprender de este ejemplo. Si te rodeas solo de la gente que piensa igual que tú, pues al final acabas en el gueto. Otro detalle también interesante es que el director Dallas eligió para el personaje de Jesús a Jonathan Rumi, que es actor, que es católico, y no es un católico cualquiera, sino que es un católico que intenta vivir coherentemente su fe y su fidelidad a la Iglesia católica, lo cual también dice bastante de un director que es protestante, pero que no intenta excluir el punto de vista católico o no intenta ser anticatólico. Y lo de antibíblico, que decía al principio de este vídeo Javier, vamos a ir tratándolo a lo largo de este vídeo. Una primera crítica que encontramos de Javier es que coge una publicación personal del Instagram del director de la serie, Dallas Jenkins, y la utiliza para criticar a la serie. Vamos a verlo. Tu religión, tu iglesia, la ley, tus esfuerzos por ser justos no te salvarán. Aquí están las buenas noticias. No necesitas tu religión, tu iglesia, la ley o tus esfuerzos para ser justos, para ser salvos, para ser salvados, ¿no? Primero, yo creo que hay que separar lo que es la serie en sí de la vida personal del director, de los productores, de los actores, de los técnicos de iluminación. Una cosa que hace Javier varias veces en el vídeo es que
por la opinión o por la vida de esas personas, de esos profesionales que se dedican a generar esa serie, pues critica a la serie en sí. Y creo que cuando estamos hablando de un trabajo cinematográfico es imposible que todo el personal involucrado en esa película, en esa serie, que pueda tratar sobre Jesús, sobre su vida, sea intachable moralmente, sea perfecto, sean todos conforme a la moral católica. Me parece que es totalmente irrealizable. Él mismo luego en el vídeo recomienda La Pasión de Mel Gibson y la pone como ejemplo, y sin embargo parece que se olvida que el mismo Mel Gibson fue infiel a su mujer. Entonces aquí vemos claramente un doble rasero de medir. Y luego hay que tener en cuenta una cosa. Cuando los evangélicos dicen que Cristo no es igual a religión o Cristo es mayor que religión, en mi experiencia personal de relación con evangélicos, lo que quieren decir realmente, o lo que podríamos traducir en católico, sería algo así como decir que lo esencial del cristianismo es tu relación con Jesús, o que lo esencial del cristianismo no se trata de cumplir normas a rajatabla. Y en eso estamos de acuerdo los católicos. Así que hay que también entender desde qué óptica se dice o cuál es el vocabulario propio del mundo evangélico, del mundo católico. Cuando un evangélico dice, como dice en el vídeo, no necesitas tu iglesia, tu ley o tus esfuerzos para ser justos, aquí lo que están enfatizando un evangélico cuando dice eso es que la justificación no la obtenemos por nuestros esfuerzos ni por la ley, sino que la justificación la obtenemos por medio de la fe en Jesús y que eso es solo por gracia. Y en eso estamos totalmente de acuerdo los católicos. Si quieres saber más sobre ese tema, puedes ver la declaración conjunta católico-luterana del 1999 que la voy a dejar en los comentarios. Bueno, sigamos. A continuación, Javier empieza a criticar la serie porque parece ser que muestra a un Jesús demasiado humano. Vamos a verlo. O se quiere buscar, mejor dicho, un Cristo demasiado como humano, ¿no? Y no está mal que se busque un Cristo humano, porque nuestro Señor Jesucristo era la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿m?, que asume la naturaleza humana. Entonces Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero es verdadero hombre sin dejar de ser Dios, con su ser divino. Entonces no es un hippie, un hipoide, veganista o vegetariano. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo con Javier en que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Pero esta parte de decir que Jesús era un hippie veganista o algo así, la verdad es que para nada se corresponde con lo que la serie muestra. De hecho, hay un pasaje en el mismo vídeo que pone Javier en que Jesús le anima a su primo Juan el Bautista a comer más carne. Por lo tanto, lo de que es vegano, veganista o hippie, la verdad es que no le veo mucho sentido. Vamos, basta, nos quedaremos aquí. ¿Ves? Ahí tienen. Uno dirá, a ver, ¿tiene esto? ¿Hace falta mostrar esto? ¿Hace falta que Cristo, hace falta que un santo, a ver, yo me imagino San Juan Bosco o San Felipe Neri, santos que se han dedicado a la educación de la juventud, de los niños, ¿no? O sea, ¿hace falta hacer este tipo de tonteras para que un niño más cuando es la figura de Dios mismo, el Mesías esperado, el único Salvador del mundo? Bien, me parece que no solamente que está de más, sino que termina dejando una imagen tonta, una imagen que no tiene mucho sentido. Javier aquí lo que está diciendo básicamente es que el hecho de que Jesús haga este tipo de bromas tan tontas, tan pueriles, atacan la dignidad de ser hijo de Dios, atacan el hecho de que Jesús sea la segunda persona de la Trinidad. Y lo que yo me pregunto es, ¿Dios no tiene sentido del humor? ¿La cercanía y el humor es algo que no es de Dios y por el contrario es demasiado humano? Porque yo creo que no. Si el humor existe es porque de alguna forma lo ha creado Dios al crear toda la riqueza de las emociones humanas, porque Él es el creador. Yo me pregunto, ¿qué imagen de Dios tienes si piensas que realmente el sentido del humor, la cercanía, es algo que no es propio de Dios y por el contrario es propio de los hombres o incluso demasiado humano? Y más cuando ese sentido del humor no es por puro entretenimiento, sino que es con un objetivo muy concreto, que es el de que esos niños que tienen miedo dejen de tener miedo y se acerquen a Dios. Y ojo, no estoy diciendo que Jesús, por supuesto, que hacía bromas tontas y bromas pueriles. Quizá seguramente no haría este tipo de bromas. Pero para mí, que Jesús hiciera este tipo de bromas no lo hace ni menos santo, ni menos majestuoso, ni menos digno de alabanza, ni menos Dios, en resumen. Y si tú, Javier, piensas así, me temo que eres tú el que tiene que argumentar el porqué. El siguiente punto que Javier trata en este vídeo es que en la serie Juan el Bautista y Jesús se muestra como que tienen diferentes formas de pensar o de tratar diferentes asuntos. Por ejemplo, se muestra como Juan el Bautista corrige a Jesús o le dice que tiene que tener menos miedo al hablar y ese tipo de cosas. Vamos a ver esta parte y luego la comentamos. Pero termina
San Juan Bautista como convenciendo a Cristo de que hay que denunciar este pecado aún de Herodes, aunque sea un poderoso, aunque sea un rey. Bueno, esto va contra toda la verdad bíblica de entrada, ¿no? No es momento para cuidarse. O sea, es lo que faltaba, ¿no? Como que San Juan Bautista le dé lecciones de parresía, o sea, de franqueza, de valentía a nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un tema muy interesante lo que acabamos de ver, porque lo que dice Javier es que Jesús no pudo aprender de su primo ni matizar su forma de pensar gracias a lo que le dijera su primo. Y además dice que es antibíblico, lo habéis oído. Vale, cuidado, esta es una de las ideas más importantes de este vídeo. Si la Biblia dijera claramente que Jesús tenía clarísimo cómo tenía que hablar con los reyes de Israel, que es lo que está discutiendo aquí con Juan el Bautista, y que lo tenía claro desde los 12 años, entonces este pasaje, esto que muestra la serie, sí que sería antibíblico. Pero la realidad es que la Biblia no dice nada respecto a eso. Por lo tanto, no podemos decir que es antibíblico, podemos decir que es abíblico. O sea, la Biblia en ese sentido no da tantas explicaciones, no explica esos detalles. Y bueno, yo sí creo que en esto es una de las cosas que más licencias cinematográficas ha tomado la serie. Pero de ahí a acusarla de que es antibíblica, pues me parece demasiado. Y otro tema muy interesante, que también acaba de salir en este fragmento del vídeo, es que Juan el Bautista parece ser que le daba lecciones de valentía. Y Javier dice así, de cómo va a darle lecciones de valentía Juan el Bautista a Jesús. Yo me pregunto, ¿qué problema hay con que Jesús se pudiera ver influenciado por lo que le decía su primo? Yo no digo que realmente fuera así, pero no es antibíblico pensar que pudiera ser así. De hecho, algo que sí que es bíblico es que Dios en el Antiguo Testamento se deja influir por diferentes personas del Antiguo Testamento. Un caso muy conocido es la negociación que tiene con Abraham sobre Sodoma. Y en esa negociación Dios se ve influenciado por lo que dice Abraham y al final cambia de opinión. Otro ejemplo, y este ya es de la vida de Jesús, es ese famoso pasaje en el que habla con la cananea y Jesús al principio no quiere atender, no quiere curar a la hija de la cananea. Sin embargo, en esa conversación con la cananea parece ser que la acaba convenciendo y Jesús accede a curar a su hija. Son dos ejemplos que vemos en los que Dios mismo se ha dejado influir, se ha dejado influenciar por un hombre. Entonces, no es algo que sea antibíblico el hecho de que Dios se deje influenciar por una persona. Así que, ¿qué problema hay y por qué no podría ser así según muestra la serie? Siguiendo con esta idea, hay otro pequeño fragmento que trata de algo parecido. Vamos a verlo. Cristo no hace malas analogías. Cristo no hace malas analogías, no puede hacerlo. No. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, no puede equivocarse. El ser de Jesucristo es el ser divino, porque es el ser de la segunda persona de la Santísima Trinidad. En Cristo no hay dos personas. Hay dos naturalezas, que es distinto. Una sola persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que asume la naturaleza humana, y por lo tanto hay dos naturalezas. La divina, porque es persona divina, y la humana, porque la asume. Pero no puede equivocarse, no se equivoca. A ver, Javier, acabas de decir que Dios es verdadero Dios y verdadero hombre, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Pues bien, algo propiamente humano es aprender de los errores. Entonces, que Cristo en algún momento pudiera hacer alguna mala analogía, sobre todo en el contexto de una conversación íntima con su primo Juan el Bautista, no ataca para nada ni la divinidad ni la humanidad de Jesús. Creo que estás proyectando aquí tu forma de entender la divinidad. Quiero decir, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando Jesús de niño aprendió a leer y escribir? ¿Nunca se equivocó? ¿Qué pasó cuando aprendió a hablar? ¿Nunca se equivocó? Estamos llevando una idea que sí que tiene sentido, que es que era totalmente humano, pero la estamos forzando hasta llegarla a un extremo ridículo. Así que, como no tenemos claro ni la Iglesia enseña nada acerca del proceso de aprendizaje de Jesús, no asumamos que es de la forma en que uno percibe o piensa a priori. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús ya nació sabiendo leer y escribir? Pues lo más sensato es pensar que en ese proceso, sobre todo cuando era niño, pues seguramente tuvo que equivocarse y aprender de sus errores. Y eso no ataca para nada el concepto de divinidad, el creer que Jesús es Dios. Y posiblemente también Jesús no entendía igual quién era y cuál era su misión cuando tenía 6 meses a cuando tenía 30, 31 años. Así que eso no ataca para nada la idea de que Jesús es Dios, ni que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. De todas formas, todo este tema de cómo Jesús entendía a sí mismo y si en el proceso de aprendizaje tuvo que equivocarse y aprender de sus errores, es algo que no está en la Biblia. Y por tanto, tampoco es una doctrina católica que enseñe claramente cómo era ese proceso de Jesús. Así que, como no lo sabemos, pues es mejor
no aventurarse a decir que eso no fue así, sino simplemente sabemos que fue verdadero Dios, verdadero hombre, y esos detalles pues simplemente no los sabemos y podemos dejar que en una serie, en una película, tengan libertad creativa para imaginar cómo fue. Y por supuesto que yo creo que Jesús en su enseñanza, especialmente la que está escrita, no se equivocó, porque yo creo que ahí intervino el Espíritu Santo. No estoy poniendo en duda para nada esa idea, ¿vale? Que quede claro. Bueno, vamos ahora con el tema de Mateo. Se muestra primero a un San Mateo, que San Mateo es una especie de persona que tiene Asperger o casi autista, una cosa, uno de los o sea, el primer evangelista. A ver, Javier, ¿qué problema habría si San Mateo hubiera sido Asperger o autista? ¿Qué pasa? ¿Que los Asperger autistas no pueden ser cristianos? Porque yo conozco Asperger y autistas que son cristianos y son grandes personas. Vale, que sí, que es una licencia que se ha tomado la serie para representar a este personaje de esta forma tan concreta y tan característica. Te lo compro. Pero de ahí a que sea algo criticable, pues no sé. Si es criticable, a lo mejor, Javier, tienes que explicar por qué es criticable que alguien que seguía a Jesús, especialmente si era San Mateo, tuviera esta condición de ser autista o de ser Asperger. Y bueno, y acá como que Jesús le pide consejo a San Mateo para expresar sus sermones, ¿no? Sus frases. Y algunas termina el mismo San Mateo, él como redactando o diciendo, bueno, cómo tienen que ser, termina como enseñándole a Jesús cómo tiene que decir, qué tiene que decir. Vamos a ver algo. Dame tu opinión honesta. San- Sé que no tengo que Ese es San Mateo de Cristo, ¿no? decir eso, pero Toda la verdad sabes que no me ofenderé. es todo muy llamativo. Pero si hago los cálculos en términos de buenas y malas noticias, Esto es totalmente antibíblico. Y antihistórico también, ¿no? Nunca jamás el maestro es menos que el discípulo, al contrario. A ver, es verdad que esta conversación no está en la Biblia, esta conversación entre Mateo y Jesús, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué hay de malo en que Jesús le pidiera feedback a Mateo de sus sermones? Y luego, en la serie podemos ver cómo ese feedback que le da Mateo de sus sermones, Jesús lo escucha, pero luego no todo lo incluye. Es decir, por ejemplo, Mateo le dice que hay cosas que son muy duras de su sermón. Y sin embargo, luego Jesús incluye esas cosas duras en su sermón, y es lo que tenemos escrito. Por lo tanto, Jesús lo que hacía, según muestra la serie, era pedir feedback, y de ese feedback, pues cogía lo que creía que podía estar bien. Y eso es lo que hacen los buenos líderes. Piden feedback a la gente con la que trabajan, y luego de todo ese feedback recibido intentan aplicar lo que creen que se puede mejorar. O sea que no sé si aquí lo que estás criticando, Javier, es el hecho de que Jesús pidiera feedback, porque para mí, por lo menos, pedir feedback no es algo que te haga ni menos Dios ni menos humano. De hecho, todo lo contrario, me parece algo que demuestra la humildad que tenía Jesús. Y de hecho, vuelve aquí a decir Javier que es antibíblico este tema. Y lo mismo de antes, no podemos decir que es antibíblico porque si la Biblia dijera que Jesús se preparaba él solo los sermones sin ninguna ayuda, entonces sí que sería antibíblico. Pero como la Biblia no dice cómo Jesús se preparaba los sermones, pues lo único que podemos decir es que es abíblico, que no está en la Biblia, que no lo sabemos. Y que obviamente lo que muestra la serie es una imaginación que el director, los creadores de la serie han hecho. Vamos con el tema de la Virgen María, uno de los temas candentes del vídeo. La Virgen debe ser de las mujeres más feas que aparecen en toda la serie. A ver, cuidado, Javier. Primero, porque la belleza es subjetiva. A mí, por ejemplo, la actriz que hace de María no me parece tan fea. Que no sea la más guapa, vale, pero ¿fea? Segundo, la actriz que hace de María es claramente mayor que la mayoría de las otras actrices que salen en la serie. Pero es normal, porque tiene que representar a la madre de Jesús. No puede ser de la misma edad de todos los jóvenes que tienen la misma edad que Jesús. Si haces una comparación con otras mujeres de la serie, por lo menos hazla con otras actrices que representen a personajes que sean de la misma edad que ella. Eso sería lo justo. Tercero, ¿por qué tanto énfasis en la belleza física de María? ¿Acaso es tan importante la belleza física? Que no digo yo que la Virgen tenga que ser fea, ni mucho menos. Pero yo creo que lo importante de María, de la Virgen María, no es para nada su belleza física, sino otras cualidades, ¿no? Su condición espiritual, lo que hizo, las decisiones que tomó. Cuarto, Javier, ¿no estarás aquí comparando con el ideal de belleza de tu país? Porque la belleza, como sabe todo el mundo, es algo relativo a diferentes momentos históricos, a diferentes culturas. Una cosa interesante es que los actores de esta serie se han buscado con rasgos físicos que puedan encajar con personas de Oriente Medio, que es donde vivió Jesús. Así que aquí también quizás nos estamos encontrando con una diferencia cultural entre lo que podría ser la belleza europea o la belleza asiática o la belleza de Oriente Medio.
No sé si la opinión que muestra aquí Javier tiene algo de racista o es que se esperaba que la actriz que hacía de Virgen María tendría que ser alta, blanca, rubia y de ojos azules. Porque lo más probable es que la Virgen María real tuviera características morfológicas, físicas, de las personas que vivían en ese momento en Oriente Medio, que no eran blancas, rubias con ojos azules. Quinto, quizá no es la mujer más guapa de todas las actrices, pero yo sí que creo que la actriz que representa a María transmite otras cosas como ternura, delicadeza, disponibilidad, servicio, que yo creo que son cosas mucho más importantes para la figura de la Virgen María que lo que es la belleza física. Vamos a ver ahora el tema del parto de Jesús, en el que Javier recuerda la doctrina católica, en la que estoy de acuerdo, porque soy católico, de que María fue preservada del pecado original. Y dice que los padres de la Iglesia enseñaban que tuvo que tener un parto indoloro. Vamos a verlo. Y en todos los padres de la Iglesia, en toda la tradición de la Iglesia, se narra que la Virgen Santísima tuvo un parto sin dolor. Veamos. ¿Qué sentiste cuando eso sucedió? ¿Sucedió qué? El parto, ¿no? Su parto. No fue para nada fácil, puedo decirles eso. Recuerdo esto. Cuando José me lo dio, no era nada como lo esperaba. Claro, no esperaba, la Virgen María no esperaba que fuera el parto como supuestamente ella creía. De vuelta. Era como todo lo que había oído de tener un bebé, pero esperaba que fuera algo muy diferente. O sea, se imaginaba otra cosa del parto. Bien. ¿Qué quieres decir? Tuve que limpiarlo. O sea, limpiarlo, ¿en qué? ¿De qué? Vamos a ver. Estaba cubierto en... Seré educada, pero debía ser limpiado. Estaba cubierto de excremento, eso quería decir, ¿no? Pasa que no lo dice ahí porque supuestamente quería ser educada. Aquí Javier yo creo que patina, porque empieza a decir que los padres de la Iglesia siempre han enseñado que fue un parto sin dolor, pero es que en ningún momento, si os fijáis, la serie dice que María no tuvo dolor, sino que lo que dice es que fue difícil, el parto fue difícil. Y puede perfectamente referirse a que fue difícil porque estaba en un pesebre, como todos sabemos. Entonces yo creo que aquí estás asumiendo algo que realmente no dice la serie. En ese tema, en el que vemos que la Virgen dice que tuvo que limpiarlo, aquí Javier asume que se refiere a excrementos, como acabáis de ver. Primero, no está claro que en esta escena que acabamos de ver la Virgen María se refiriera a excrementos. Se podría estar perfectamente refiriendo al líquido amniótico. Y segundo, incluso aunque se refiriera a excrementos, en que estuviera manchado el niño por el parto, pues esto no ataca realmente a la doctrina católica, porque como bien dijo Jesús luego ya de mayor, lo que sale del hombre no hace impuro al hombre. O sea que el hecho de que pudiera estar manchado Jesús por excrementos, pudiera ser incluso de los animales que estaban en el pesebre, no ataca el hecho, no ataca la dignidad de que Jesús era hombre, que era Dios, y no le hace menos por eso. Pero aquí tengo que reconocer que estoy de acuerdo con Javier en que quizá no hacía falta meterse tanto en detalles. Yo creo que aquí lo que la serie quiere mostrar es que a veces nos imaginamos que Jesús, por ser Dios, tuvo que nacer, no sé, así como un chispazo de luz y de repente apareció. Y no, lo que aquí está intentando mostrar la serie es que Jesús fue humano y fue un bebé y nació de verdad. Fue totalmente humano. En ese sentido, yo creo que es el punto que quiere hacer la serie por encima de otros temas que a lo mejor, bueno, pues pueden ser no tan importantes. Y vamos con el tema que yo creo que es el más difícil. Uno de los últimos puntos que critica Javier es esta escena en la que se ve a Pedro hablando con su mujer y en la que parece ser que Pedro decide por fin que venga, que van a intentar ser padres. Vamos a verla y lo comentamos. Pero especialmente a San Pedro, que está como planificando los hijos. O sea, no está recibiendo los hijos que Dios les mandase. En una cultura de aquella época, no estamos hablando de una cultura del siglo XX-XXI con puro anticonceptivo, DIU, píldora del día antes, del día después, aborto y compañía, ¿no? Estamos hablando de siglo I, año 30 después de Cristo, obviamente. Entonces, bueno, como que San Pedro está como planificando sus hijos. Y por eso que la mujer se va a poner muy contenta cuando San Pedro le diga, perfecto, finalmente vamos a tener un hijo. Fíjense, vamos a ver. Pensado sobre nuestra familia. Pues Ima está sana y mis hermanos están buscando y... Nuestra familia. Es hora. Es hora de tener un hijo. La mujer se emociona finalmente después de estar casada hace tiempo, porque entonces, bueno, ahora sí vamos a intentar buscar un hijo, ¿no?
¿Se imaginan ustedes a los apóstoles, aún cuando San Pedro estuviese con su mujer en vida? Que estoy planificando, bueno, ahora no, ahora dejemos para más adelante. ¿Realmente se lo imaginan? Este punto yo sí que creo que es una anacronía. ¿Pero por qué? Porque la cultura judía valoraba muchísimo a los hijos. Es decir, en la mentalidad judía, tener muchos hijos es igual a tener mucha bendición. Y el cristianismo de alguna forma ha heredado esa idea del judaísmo. Si no hay nada más valioso para Dios que el ser humano, el hecho de procrear otros seres humanos, otras vidas humanas, es de altísimo valor. O sea, que yo sí que creo que esa conversación lo más seguro es que no ocurriera en la realidad. Pero por otra parte, el ser humano siempre ha podido planificar, al menos un poco, al menos en parte, el tema de decidir tener o no hijos. Básicamente, si decides, por ejemplo, no tener relaciones sexuales, pues estás decidiendo no tener hijos y eso siempre lo ha podido hacer el ser humano. Entonces, en la serie no sabemos cuánto tiempo, por ejemplo, llevan casados Pedro y su mujer, no sabemos si es que Pedro estaba siempre trabajando y habían decidido abstenerse o simplemente que no habían podido tener relaciones por diferentes circunstancias. Entonces, precisamente, la serie inventa, rellena de la vida de Pedro, que antes de encontrarse con Jesús, Pedro y su mujer estaban en muchos apuros económicos. De hecho, se ve en la serie cómo estuvieron a punto de ser embargados porque Pedro no podía pagar los impuestos a Roma y estuvo a punto de perder el trabajo y que le quitaran la casa. Y yo me pregunto, ¿debemos juzgar con tanta dureza a un hombre que tiene miedo a perderlo todo y por eso decide que este no es el mejor momento de tener hijos, aunque en el futuro sí que quiere tener hijos? ¿Debemos juzgar con tanta dureza a un hombre así? Porque sí, estamos en una cultura que ve a los niños como una carga y por eso la Iglesia enseña que tenemos que ser generosos con el tema de los hijos, porque el egoísmo de vivir tranquilos pues lo tenemos todos o nos tienta a todos, mejor dicho. Y estoy de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo que tenemos que luchar contra ese egoísmo. Pero también creo que no es lo mismo una pareja que decide no tener hijos porque quiere viajar, porque quiere vivir bien, porque quiere estar tranquilo, a que una pareja decida no tener hijos porque tienen miedo a perder su única fuente de ingresos, su casa, y que ante esa situación tengan cierto respeto, reparo a tener hijos, o que lo pospongan un poco. Una cosa es el camino que marca la Iglesia y otra cosa es que con ese camino seamos unos nazis o unos fariseos que juzgan a todos los que no siguen ese camino sin tener en cuenta para nada sus circunstancias. Por tanto, yo sí creo que esta conversación es totalmente anacrónica, estoy casi seguro que esto no pasó así, pero creo que la intención de la serie al mostrar esta escena es mostrar a dos personas normales para que la gente de hoy pueda sentirse identificada con ellos. Y digo normales porque una pareja normal hoy, estadísticamente normal, va a pensar de una forma parecida a la que pensaban Pedro. Entonces creo que la serie simplemente quiere conectar con gente de hoy en día para que sientan que Pedro y su mujer eran personas normales, como podría ser cualquiera. Y bueno, al final del vídeo, Javier, yo creo que se le acaban los argumentos y entonces empieza a criticar el hecho de que el actor de Jesús, el actor que hace de Jesús, también ha hecho como actor otros personajes que son pues cuestionables según él, ¿no? Y que también empieza a hablar de la vida, de lo que han manifestado opiniones los productores de la serie, el director y otra gente. Y vaya, yo creo que aquí ya no voy a entrar porque me parece como muy malo el argumento, ¿no? Criticar una obra porque la vida de la persona que interpreta esa obra es criticable, pues no sé, me parece un poco de niños pequeños. Si nos ponemos así, no se salva a nadie. Para terminar, hay una frase que creo que muestra una intención de Javier. Vamos a verla. Pero hoy la gente no lee, entonces se termina quedando con la idea, o el inconsciente colectivo, como lo llaman, termina quedando con la idea de que Cristo es lo que dice una película o lo que dice una serie. La gente no lee. Y como la gente no lee, la gente es tonta. Pero no pasa nada porque ya vengo yo, que soy más listo, a deciros qué podéis leer o no. Esto a mí me parece paternalismo. Hacer esto con niños o con chavales jóvenes, pues bien, si eres su padre. Si la gente no lee, lo que hay que hacer es animarle a que lea, a que se forme y no simplemente decirle lo que hay que hacer. Eso es paternalismo y eso no nos lleva a ser realmente maduros en la fe. Conclusión. Yo creo que, honestamente, la serie no intenta cambiar el mensaje de la Biblia. De hecho, el primer capítulo de la temporada empieza con este mensaje. The Chosen está basada en las verdaderas historias de los evangelios de Jesucristo. Algunas localizaciones o fechas han sido combinadas o condensadas. Algunas historias y algunos personajes y diálogos han sido añadidos. Sin embargo, todo el contexto bíblico e histórico y cualquier imaginación artística han sido diseñados para apoyar la verdad y la intención de las Sagradas Escrituras. Recomendamos a todos los espectadores a leer los Evangelios.
Creo que esta declaración de intenciones habla por sí misma. Por mi parte nada más. Si queréis saber más cosas sobre The Chosen, os voy a dejar también aquí una valoración que hace Abel de Jesús, que recomiendo un montón sobre la serie. Espero que os haya gustado este vídeo. Yo os recomiendo ver The Chosen y también os recomiendo leer los Evangelios y leer la Biblia. Chao.